Muy buenas a todos, este es un video para Bimanas TV, mi nombre es Martín Cholas y vamos a analizar en este video la posibilidad de que Jesús no haya muerto en la cruz. El punto de la vista de la historia, hay muchas cosas que en la historia convencional la conocemos todos, que pueden sonar como que hacen agua o que se contradicen. En primer punto, esto sería como decir que realmente tal vez hicieran dogmática la vida de Jesús, cuando en realidad tiene unas enseñanzas mucho más profundas. La historia no oficial podría decir que él haya elegido ser el Mesías y de esta manera él querer cumplir o encargarse de cumplir las profecías que éstas anunciaban. No se trata de contradecir, ni de querer pelear, ni de enfrentarse a nadie. Creo que lo mejor de todo es siempre tratar de debatir y poder escuchar distintas informaciones. Siempre de algo se puede sacar algo bueno, no siempre ese fanatismo, o no lo hablo solo a nivel religioso, sino un fanatismo que a veces en todos los ámbitos nos hace cerrarnos en lo que creemos y no poder escuchar otras cosas. Tal vez con algo que escuchemos no estemos 100% de acuerdo, pero sí haya cosas que pueden resonar dentro nuestro y parecernos un poco más lógicas. Ante todo, tampoco se entiende de que no se busca querer cambiar el pensamiento de nadie, es simplemente que cada uno saque sus propias conclusiones y que tome lo que le sirve y lo que no le sirve lo descarte. En mi punto personal, creo que tal vez para todos nosotros nos sirva seguir a una personalidad como la que fue Jesús de una manera más humana que la dogmática, ya que la dogmática no la podemos alcanzar de esa una forma. Alguien con superpoderes o ser el hijo directo de Dios o ser Dios, como dice, ser parte de la Trinidad. Entonces, como decía, no es tratar de convencer a nadie de nada, simplemente que creo que la verdad a veces es objetiva para cada uno y saber de que hay otras posibilidades que no son las oficiales y que existen algunas pruebas que al menos si uno abre la mente podría generarnos algunas dudas o dar la posibilidad de que las cosas no son tal cual no las han contado. Bueno, sin más, voy a proceder a leerles un capítulo del libro de Andreas Faber-Kaiser, Jesús vivió y murió en Cachemira, el capítulo que dice Jesús no murió en la cruz. Jesús no murió en la cruz. En la misma Biblia encontramos una referencia al hecho de que Jesús fue salvado de la muerte en la cruz. Así leemos en la epístola de Pablo a los Hebreos, con referencia a Jesús. 5:7. El que durante su vida mortal con grandes clamores y lágrimas ofreció plegarias y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado a causa de su reverencia. Pero aparte de esta cita, analizamos desde varios ángulos la real posibilidad de que Jesús no muriera en la cruz. En primer lugar, hay que considerar que Jesús no permaneció muchas horas crucificado. Fue bajado de la cruz en la tarde del mismo día en que le fue dictada y ejecutada la sentencia. Leemos así en Lucas 23, 44-46. Era ya cerca de la hora sexta cuando, tapado el sol, las tinieblas se extendieron sobre toda la tierra hasta la hora nona, y el velo del templo se rasgó por medio. Jesús, con una voz vigorosa, exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Jesús fue crucificado en un viernes. El sábado es el sábado judío. Esta circunstancia obligaba a bajar el cuerpo de Jesús antes de que la caída de la noche, ya que el día judío comenzaba con la entrada de la noche, o sea que el sábado comenzaba a contar a partir de la noche del viernes. Estaba prohibido, según las leyes judías, dejar colgado en la cruz a un ajusticiado durante el día sagrado del sábado. Insisto en que Jesús solo permaneció en la cruz durante algunas horas,
porque se podía vivir durante varios días en esta horrible condición. El verdadero objeto de la crucifixión no era la muerte inmediata, sino que era más una tortura que se prolongaba a lo largo de 3 o 4 días. La muerte solía sobrevenir a causa del hambre y la sed, de las inclemencias del tiempo, frío o calor, o el ataque de aves de rapiña o de otras bestias. Otras veces la muerte era acelerada, quebrando las piernas de los reos. También podía ocurrir que al cabo de unas horas o al día siguiente de su crucifixión se considera suficiente suplicio para el reo al haberlo clavado en la cruz, por lo que se le bajaba de la misma y se le dejaba seguir viviendo. A este respecto conviene tener presente que si un crucificado se le bajaba de la cruz a tiempo y se le trataba cuidadosamente, generalmente se recobraba y sobrevivía. Considérese ahora que Jesús fue crucificado junto con los 2 malhechores. Los 3 por lo tanto están sufriendo un mismo suplicio, como leemos en Lucas 23:40, que un ladrón le dice al otro: ¿tú tampoco temes a Dios, tú que te hallas en un mismo suplicio? Pero resulta que en el momento de bajarlos de la cruz al mismo tiempo que Jesús, los 2 ladrones siguen con vida, por lo cual los soldados romanos le quiebran las piernas para que acaben de morir. Es imposible que Jesús, habiendo sufrido el mismo suplicio, hubiese muerto ya. Instantes antes Jesús conservaba fuerza suficiente para hablar casi gritando. Leemos en Mateo 27:46. Y alrededor de la hora nona, Jesús exclamó con voz fuerte: Eli, Eli, lema sabactani. Otro dato a tener en cuenta aquí es que Pilato, persona que conocía por experiencia lo que tarda una persona en morir en la cruz, se extrañó de que Jesús hubiera muerto ya. Cuando José de Arimatea fue a verlo a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, leemos textualmente en Marcos 15:44. Pilato se extrañó de que estuviera ya muerto. También es harto conocido el hecho de que cuando el centurión romano prueba si Jesús está muerto, hiriéndolo con su lanza en un costado, de la herida fluye agua y sangre, pero de un cuerpo muerto brotan únicamente algunas gotas de sangre, espesa. Bueno, ya he leído el capítulo de Jesús no murió en la cruz del libro Jesús vivió en Cachemira de Andreas Faber-Kaiser. Vamos a proceder a dar algunos datos más puntuales basados en unas investigaciones que he hecho, y me baso también muy fuertemente en la historia oculta de Cristo de José Luis Parise, quien lo ha estudiado por muchos años y ha hecho un orden cronológico y con muchos datos de manera más que interesantes. Así que bueno, procedemos ahora a estos datos y a armar la historia un poco ya más profunda y con datos más precisos, los cuales pueden llamarnos mucho más que la atención. Bueno, vamos ahora, como decíamos, a seguir con los detalles de si Jesús realmente estaba muerto a la hora de bajarlo de la cruz. Bueno, para empezar, nadie muere por 3 horas de cruz. Los romanos eran expertos en crucifixión. Esto no fue una casualidad. Podemos citar, por ejemplo, una narración que hace Flavio Josefo, que era general del ejército romano, en el libro de las guerras judías. Él cuenta que hubo 2 revueltas muy serias, más o menos en el año 60 y en el 40 después de Cristo, donde los soldados se rebelan. Y Pilato, para dar un ejemplo que dé una lección, manda a crucificar un montón de soldados, miles de soldados. Por eso, claro, más que está que de crucifixión sabían mucho. Entonces, Flavio Josefo cuenta que iba entre 2 pueblos, y eran tantos los crucificados que había uno cada 10 metros, y estaban entre los 2 pueblos ya porque no había lugar donde crucificarlos. Entonces los pusieron ahí para dar un ejemplo. Siempre el claro mensaje era: ante tu rebeldía o lo que fueses a hacer, vas a terminar así, ¿no? Entonces el Flavio Josefo venía con otros compañeros y, claro, ve a un montón de soldados, uno que lo conoce, él era general, como dije, del ejército romano, y le da la orden a sus compañeros de que no miren hacia los costados. Y claro, los crucificados conocen a Flavio Josefo y muchos le empiezan a gritar de que ayude, que haga algo por él. Entonces trataba de no prestar atención, de mirar adelante, pero conoció la voz de uno, y
miró, conoció la voz de uno porque era un aliado muy fuerte de él, alguien que peleaba con él y ha peleado muchas veces en batallas, y les pareció una injusticia total. Entonces, en cuanto porque este soldado había hecho mucho por Roma. Cuando llegó a Destino, 2 días después, recordemos que iba entre pueblos, pide una entrevista de manera urgente con Pilato, y Pilato lo recibe. Entonces Flavio Josefo le cuenta que le parece una injusticia a algunas de las personas que están crucificadas, ya que han dado mucho por Roma y que son muy buenos luchadores y han dado su vida, y él sabe que darían su vida nuevamente por Roma. Y a Pilato, que obviamente no le interesa por un lado sentimental o de vida, por decirlo, pero sí le importa el bien del ejército, accede al pedido de Josefo y le dice que sí, que bajen a esa persona. Él dio una serie de nombres puntualmente. Entonces, bueno, bajaron a estas personas de la cruz y estaban con vida, ¿no? Y vivieron. Ahora, si más o menos hacemos una cuenta, son 2 días de ida y 2 días de vuelta, más lo que ya había estado crucificado, dan aproximadamente 5 días de cruz y este soldado seguía vivo. Entonces llegamos a la conclusión, ¿no?, de que es importante entender que para resucitar primero hay que pasar algo importante, hay que morirse. Si Jesús no murió, Jesús no resucitó. Y vamos a exponer las razones por las cuales Cristo no murió, por lo cual no hubo milagro de resurrección. En otros videos analizaremos los milagros anteriores supuestamente realizados por Jesús. Bueno, pero sigamos con esto. Hace falta meternos en la cabeza que Jesús tenía superpoderes. Saquémoslo del mito y pensemos que fue una persona como nosotros. Sí que aprendió cosas superiores a las que aprendemos generalmente nosotros. Lo importante de plantearse sería, ¿qué pasaría si nosotros aprendiéramos eso mismo que Jesús aprendió? En próximos videos también analizaremos esto. Pero sigamos con esto. Jesús no resucitó en la cruz como hacemos porque no murió en la cruz. O sea, no lo bajaron muerto de la cruz porque nadie muere por 3 horas de estar crucificado. Y Jesús estuvo desde la hora sexta hasta la hora nona, y acá hay un plan pensado por él mismo. Entonces, hablemos un poco del tema de la flagelación, ya que se podría justificar o pensar, ¿no?, que se calculó que tal vez muere en 3 horas debido al salvaje flagelio que sufrió o que había recibido antes de ser crucificado. Bueno, para empezar, a Jesús lo flagelaron 2 horas. El flagelo solía ser más común para aquellos que venían de combate y habían desertado. Por lo tanto, ya venían debilitados. Jesús al momento del flagelo estaba sano y perfecto estado físico, más aún siendo senio. También tocaremos otro video para explicar quiénes son los esenios y qué relación tenían con Jesús. Se dice que medía 1,80 m, Jesús pesaba 70 kilos y que tenía un estado físico más que óptimo. En algunas lecturas que tenemos o escritos, hasta se le llamaba el gigante a Jesús a veces. Sabemos que hasta antes de que lo prendan, él estaba sano. También quiero dejar en claro que no queremos quitar con esto la revelancia que tiene el flagelio que sufrió Jesús. Seguro que ninguno de nosotros lo aguantaría, ni mucho menos no queremos tampoco decir que no le hayan hecho nada, pero nada comparado a otras cosas que han hecho los romanos, ¿sí? Especialmente con soldados que se rebelaban. Y acá podemos hacer un paréntesis con que hay estudios médicos de gente que estudió situaciones parecidas a la que tuvo que sufrir Jesús, en otras circunstancias obviamente, no en la cruz. Por ejemplo, gente con heridas en batallas enormes y que tardan en morirse de 6 a 12 horas, siendo las heridas mucho más graves, por ejemplo con hierros todos metidos en el estómago, por gente que le ha caído techos encima, o pérdidas de miembros, brazos, mamas, pies, más. Llegan a estar vivos entre 2 o 3 días y con mucha pérdida de sangre. En total, en un estudio se cree que Cristo no perdió 1 litro de sangre, y hay que empezar a notar
que lo que pasó en la cruz es llamativamente extraño. También hay que saber que la cruz podía ser más compasiva o menos compasiva. Cuanto más compasiva era peor. Es decir, que mientras el crucificado esté más cómodo en la cruz, más tortuoso iba a ser, ya que se iba a alargar más su vida. Bueno, no se le puso una corona de espinas, sino un casquete de espinas, ya que en la fortaleza de Antonia no había plantas de espinas y el casquete de espinas se le ponía a todos. La razón por la cual te ponen un casquete de espinas era para que uno no apoye la cabeza contra la cruz. Para apoyar la cabeza contra la cruz uno no podía abrir más el pecho y poder respirar mejor. Entonces cuando uno apoyaba la cabeza contra la cruz y traían el casquete de espinas, te dolían contra la cabeza, entonces la volvías a bajar. Todo muy bien pensado, como decíamos, para que realmente sea algo de lo cual se iba a sufrir. Cuando decíamos que hubo algo raro en la crucifixión, entre otras cosas, es que los que estaban acusados de sedición a Roma eran crucificados boca abajo. Jesús estaba acusado de sedición a Roma y no fue crucificado boca abajo. Bueno, y lo otro que necesitaba Jesús cuando hablábamos de que ideó un plan, era de que él necesitaba acelerar los tiempos. Y acá entran dos cosas en juego muy importantes. Uno es la esponja y el otro es el centurión Longinus. Vamos a leer lo que un historiador, Eusebio, de Cesarea, dice. Había un centurión Longinus, complotaba con Jesús. Su nombre original no era sino Cayo Casio, y debió cambiarse el nombre por lo que sucedió en la cruz. Luego de la cruz es quien Jesús le regala el manto. Longinus también fue el encargado de custodiar el grial. Y hay otra persona más, también involucrada y que es muy importante, que es José de Arimatea. Jesús de Arimatea en la hora sexta le va a decir a Pilato que viene la Pascua y que en la Pascua no podemos venir a sacar al crucificado porque lo tenemos prohibido. Y si llega a morir en ese tiempo, lo vamos a tener que dejar ahí porque la ley dice que no se puede bajar, no se puede tocar. Entonces había que bajarlo después de los 3 días muertos. Entonces José Arimatea le dice a Pilato: ¿por qué no me das el cuerpo? A lo que Pilato responde: ¿ya se murió? Ahora acá hay un dato muy importante, que es que si se lee en griego, cuando se hace comparaciones entre distintas traducciones, hay un acto fallido que hay entre José de Arimatea y Pilatos. José de Arimatea le dice a Pilato: ¿por qué no me das el soma si no va a quedar 3 días ahí en la cruz? Soma quiere decir en griego cuerpo vivo. Pilato le contesta: ¿querrás decir el toma? Toma quiere decir cadáver. A lo que José de Arimatea dice: sí, por supuesto, el toma. A lo que Pilato duda. Volvemos a recapitular. A las 12 lo crucifican, a las 3 se murió, a las 6 lo bajan de la cruz. Pilato desconfió, como decíamos antes, y manda a chequear. Y acá decíamos el personaje también importante, a quien manda a que chequee si había muerto, al centurión Longinus, que era de su confianza. Dice que Jesús le dan un buoei, lo que es traducido como un lanzazo. Lo hace con un pilum. Un pilum es una lanza especial que los romanos tenían para saber si alguien ya había muerto en la cruz. Era una lanza que no penetraba el cuerpo. Es entendible que era así. ¿Por qué? Porque volvemos a repetir que si todavía vos estabas medio vivo y moribundo y sufriendo, ellos querían que, por lo general, salvo como decíamos, a veces rompían las piernas porque había muchos para crucificar o porque depende también el delito que habías cometido, cuánto querían que sufrieras más o menos. Entonces, ellos no querían matar con esa lanza, sino ver si estaba vivo y que reaccione un poco y que si tenía que sufrir un poco más, que sufra. Entonces, decíamos que la lanza no penetraba el cuerpo. Un buoei, es B corta, U-U-O-E-I, se traduce como un rasguño. Simplemente querían ahí darle un toque al que está crucificado para ver si había algún tipo de reacción. Simplemente eso. Como decíamos, la idea era torturarlo, no matarlo. Longinus le hace el buoei a Jesús y vuelve a Pilato y le dice: sí, está muerto. Ahora nunca, supuestamente, Pilato se imaginó este complot.
Aunque algunos dicen que tal vez sí, ya que Pilato tenía una simpatía con Jesús y la mujer de Pilato también. El único tema acá es que si Roma podía enterarse de esto, de la traición de Pilatos, o justamente cuando Pilato, por ejemplo, se lava las manos, el tema de que él toma la decisión de hacer lo que le piden porque le dicen que si él no mata a Jesús van a acusar a Roma de que ha sido perdonado a alguien que tuvo sedición contra Roma. Entonces, pero Pilato ha hecho, tal vez en otro video lo veamos un poco más puntual, ha hecho y tratado de ver si podía hacerlo zafar, por decirlo de algún modo. Pues bueno, como decía, le decía que estaba muerto después de hacerle el buey, que es el rasguño. Y lo importante decir es que pasó, para que Jesús parezca muerto y lo bajen de la cruz, pasaron solo 3 horas. ¿Y cómo murió en 3 horas? Y supuestamente, ahora estamos hablando de que tenía buena salud y un montón de cosas. Pues bueno, la respuesta estaba en la esponja. Hasta entonces la esponja de Jesús, hasta la esponja de Jesús estaba lúcido. Según la Biblia, Jesús dice: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. El Evangelio de Tasiano describe esta escena con otras palabras: mujer, toma a tus hijos y vete. Obviamente la mujer es María y sus hijos son los hermanos de Jesús. Ahora, otro punto para mostrar que Jesús estaba bien todavía y con aparente fuerza, ya que el Evangelio de Nicodemo dice que por lo menos estaban a 7 metros, más los 5 metros de la cruz para arriba, dan un total aproximado de 12 metros, o 12 metros, mejor dicho, pero digo aproximado porque no sabemos si tal cual era esa la distancia. Dice que Jesús tenía fuerza para que se le escuche desde la cruz a los que estaban abajo lo que decían. Otra cosa marca es que Jesús en muchas imágenes, o bien la gente con estigma, tiene las marcas en la mano, y esto es imposible, ya que la mano no aguanta el peso al estar crucificado, y los romanos no rompían huesos. Al clavar a los crucificados, si uno se toca la muñeca, va a encontrar un hueco. Bueno, por ese hueco pasaban el clavo, ¿sí? Se podían romper vasos capilares, tejidos, pero no huesos, lo mismo que en los pies. Bueno, Jesús desde la cruz seguía organizando todo, como veíamos. Váyanse, no quiero que estén aquí. Y acá entramos en lo que fue las últimas palabras de Cristo. No hay dos que digan lo mismo. ¿Sí? Empezamos otra vez con las contradicciones. Mateo 27:46, Eli, Eli, se supone que llamaba al profeta Elías. Marcos 15:34. Estaba hablando en griego, Eloi, Eloi, que vendría a ser padre, 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 y bueno, y de ahí algunos que el padre porque nos ha abandonado. Al parecer, lo sucedido en las últimas palabras fue que Jesús dijo un conjuro. Eli, Eli, sabatashmi. En realidad se dice que dijo Señor, Señor, lama, y nombra 2 lamas que son 2 príncipes del bajo astral. Esto para los laimistas, veremos también en próximos videos de la historia de Jesús relacionado con los lamas. Aparentemente en ese momento de la cruz Jesús estaba enojado por todo lo que le estaba pasando, tal vez en duda con todo su plan, si era lo correcto, si qué enseñanza se había dejado en realidad con esta decisión de él de cumplir con las profecías. Bueno, y enojado, dolorido, todo largó esa maldición a quienes le habían hecho todo esto. Fue en resumen un conjuro que aprendió en el Tíbet para maldecir, llamado a los lamas, a los príncipes del bajo astral de los lamas. Sus últimas palabras, dice Jesús, y pide la esponja. Dice: tengo sed, lo cual vendría a ser como una palabra clave, porque es muy raro que un tipo crucificado, pues se supone que tiene que sufrir, que lo están torturando, y ya tenga sed y sí, señor, que va a tomar el centurión. Es muy poco probable. Ahora sí que volvemos otra vez a Longinus, que era el que estaba a cargo, y él evidentemente dio la orden de que sí le den la esponja. Las referencias de Marcos 15:36, Lucas 23:36 y Mateo 27:48 dice que lo que le dieron a tomar es un acidus, que lo traducen o dicen que es vinagre. Ahora hay que ver esta situación. Le pone una esponja en la boca y seguido todo así, él dice: ha sido consumado, y supuestamente muere. ¿Qué puede ser la segunda palabra clave? Volvemos otra vez, tengo sed, volvemos a recopilar un cachito, porque es importante crear esta situación. Hasta 7 metros, 12, como dijimos en total, por ahí subido a la cruz, más los que estaban lejos, a los gritos de que se vayan, que ya no hay nada para ver, que la madre deje de llorar y que se vaya ya con los hijos, que no hay más nada para ver.
dice, tengo sed, mágicamente, no me puedo decir mágicamente porque estaba siendo torturado, dice, tengo sed, y acceden a darle la esponja, y cuando le dan la esponja, acto seguido, esto ha sido consumado, tal, y se muere. Ahora hay que ver esta situación. La situación es toda muy rara. Está moribundo por el flagelo, como dijimos, anterior a la cruz, habla a la distancia, lo escuchan, está siendo torturado, dice tengo sed, le dan enseguida algo para tomar, por medio de una esponja, inmediatamente muere. No sé si hay que decir mucho más para creer que a una situación rara hay. Como dijimos, Longinos tenía a cargo los centurias, así que seguían sus órdenes. En las actas oficiales de Pilato figura que Longinus, luego de la crucifixión de Jesús, renuncia a su puesto de centurión y se transformó en obispo del cristianismo en su ciudad natal. Ahora, esto que es el acidus, ¿qué tenía la esponja? Sería la pregunta. ¿Qué era lo que tenía la esponja? ¿Qué le dieron? Que dijo, tengo sed, le pusieron la esponja en la boca, dijo, esto ha sido consumado, o expiró, murió. ¿Qué tenía la esponja? Bueno, decíamos, ¿qué tenía la esponja? Lo que tenía, como dijimos antes, era el acidus. Ahora, ¿qué es el acidus que tenía la esponja? Podemos encontrar en las tumbas de los esenios que tienen dibujada una planta larga que era con la que ellos entraban en la orden esenia. O sea, era como un rito. Después de 2 años de muchas pruebas, para finalizar el rito tomaban lo que llamaban aoma pócima. La aoma pócima es lo que está dibujado en la tumba de los esenios de la época de Cristo. Esa era la ceremonia que hacían los esenios, era morir 4 días y revivir. Esta muerte era igual a una muerte clínica porque bajaba a un punto ínfimo la respiración y el latido cardíaco a casi ser imperceptible. En las escuelas vijaras y en las Heliópolis, lo veremos en el video sobre los años perdidos de Cristo o los primeros viajes de Cristo, el Esclepio Pócima era el texto en el que Hermes enseñaba la ceremonia con aoma pócima, el origen. Esto da origen a la alquimia, o el origen de la alquimia. Asclepia ácida, con eso se preparaba el aoma pócima. Por eso uno de los textos más importantes de Hermes es el Asclepio, y el más difícil de conseguir porque te explicaba cómo entrar en un estado de letargo que era muy difícil de diferenciar de la muerte. Pues en ese estado lo bajaron de la cruz a Jesús, y así respondemos tal vez la pregunta de este video. Si Jesús estaba realmente muerto cuando lo bajaron de la cruz. Lo bajaron flagelado, herido, pero lejos de estar muerto. Lo bajan en un estado de aoma pócima, pues lo usaban los esenios. Jesús era esenio. La idea de este ritual es como la ayahuasca que le dan los chamanes, como para tener una comparación por ahí más familiar. La aoma pócima es efectivamente lo que usaban los esenios. Jesús era esenio, como dije, la sabía preparar, y encima en las escuelas vijaras estaba el Asclepio, que es el que enseñaba a usar la Asclepia ácida. Una de las pruebas puede hacer con la ayahuasca, por ejemplo, es lo que le llaman la segunda muerte, es decir, pasar por una muerte artificial. En definitiva, son rituales de iniciación. Y aquí ya en modo de dejarlo para tratar en otro video, esto es lo mismo por lo que pasó a Lázaro. Jesús solo fue a despertarlo luego del ritual, y esto se deformó diciendo que lo había resucitado, pero ya, como dije, lo trataremos mejor o con más detalle en otro video. Volviendo a lo de la Asclepia ácida, en hebreo, es una planta como el peyote, es como la ayahuasca. Otro dato importante que dicen todos los evangelios es que al bajarlo de la cruz no había guardia romana. Muy importante el dato. Nicodemo llevaba entre 30 y 50 kilos de mirra, y que en la tumba se veían que estaban todos vestidos de blanco. Esto lo dice la Biblia. Estos 3 datos que dije. Llamativamente, los esenios se vestían de blanco. Medicina, mirra, o vayamos a saber qué cosas llevaban en semejante bolsa. Tenemos un detalle importante en el libro Jesús vivió y murió en Cachemira, también en otro capítulo, que lo veremos también cuando vayamos contando otros temas en otros videos. Y para terminar vamos a contar que Jesús se cuidaba de no mentir. Y también dejamos abierto para explayar en otros videos más, de paso, porque hay una palabra que es pisti. La pisti fue traducida como fe, pero en realidad es crédito, por lo que Jesús aprendió que es muy importante cumplir lo que uno dice. Cuando uno cumple con lo que dice, eso te da crédito en la vida.
es decir, que el universo conspira a tu favor. Entonces aquí dejamos otro detalle. En el Evangelio de Juan, los apóstoles, no muy convencidos aparentemente, le recriminaban de una señal, que dé una señal de que él es el Mesías. Y él responde que la señal que tendrán es la de Jonás. La señal que tendrán es la de Jonás. ¿Qué le pasó a Jonás en el Antiguo Testamento? Fue devorado por una ballena y a los 3 días fue vomitado por la ballena, vivo obviamente, por lo tanto nunca estuvo muerto. Durante los 3 días dentro de la ballena no murió. Entonces Jesús no mintió. Jonás parecía estar muerto, pero no lo estaba, al igual que Jesús cuando lo bajan de la cruz. Bueno, y este ha sido el video sobre si Jesús estaba muerto al ser bajado de la cruz. Quiero indicar nuevamente que las fuentes más fuertes de las que he sacado esta información es Jesús vivió y murió en Cachemira, de Andreas Faber-Kaiser, y La historia oculta de Cristo, de José Luis Parise. También obviamente de otras lecturas a las que he leído y información que he ido corroborando. Así que bueno, espero que les haya sido de su interés. Me escuchan o nos vemos en otro video. Esto fue un video para Vimanas TV, mi nombre es Martín Cholas, muchísimas gracias.